Muy buenos días, con un nuevo domingo para cuidarnos de los pies a la cabeza, y eso incluye, por supuesto, a los riñones que cuelan y limpian toda nuestra sangre. Por eso hay que saber qué comer y qué beber para tener unos riñones bien sanos. Y para controlar el peso, que tanto influye en nuestra salud, apostamos por la comida light, pero light de verdad, como los platos ligeros que Sergio cocina esta mañana. Bajos en calorías, bajos en grasa, y veréis qué saciantes y cuánto alimentan. Pues los kilos de más no hay que bajarlos dejando de comer, sino comiendo bien. Pero ¿qué importa más si necesitas adelgazar? ¿La dieta, el ejercicio, dieta con ejercicio o más ejercicio y menos dieta? Pues Boticaria García nos saca de dudas. Por tu bienestar físico y mental, que la ansiedad afecta al sueño y la falta de sueño también da ansiedad. Y ese círculo de malestar vamos a romperlo este domingo aprendiendo buenos hábitos para calmar los nervios y descansar mucho mejor. Y la vida está para disfrutarla, empezando por un almuerzo o brunch tan tentador como este. Pizza express casera de tomate, jamón y queso, seguida de un refrescante sorbete de frutos rojos y lima. Puro sabor y pura energía. Hoy tenemos el mejor plan de domingo. Preparar un desayuno, o más bien ya casi comida, y aquí va mi propuesta. Platos de nuestro brunch. Vamos a empezar con unas pizzas express que vamos a hacer en la sartén y como opción dulce un sorbete súper fresquito de frutos rojos y lima. Para preparar la masa express de nuestra pizza simplemente tenemos que mezclar en un bol todos los ingredientes: la harina de trigo, el yogur griego, el aceite de oliva, la levadura y la sal, hasta obtener una masa lisa que dejaremos reposar 5 minutos en un bol bien tapada. Preparamos mientras los toppings que vamos a poner a nuestra pizza, en este caso tomate fresco en rodajas, queso, un poco de jamón ibérico y, si nos gusta y tenemos, alguna hierba aromática fresca. Estiramos la masa de la pizza dándole forma redonda y la ponemos en una sartén bien caliente con un poco de aceite de oliva virgen extra. Vamos a ver que poco a poco nuestra masa se empieza a hinchar. En ese momento le daremos la vuelta a la masa y bajaremos la temperatura del fuego. Y le pondremos la tapa para que con el vapor el queso se empiece a fundir. Pasados unos minutos retiramos nuestra pizza, la ponemos en un plato y terminamos con los toppings que queramos poner. En este caso un poco de jamón ibérico, mozzarella o burrata fresca y un poco de albahaca, lo que nos guste y tengamos en casa. Preparar nuestro sorbete de frutos rojos es tan sencillo como triturar los frutos rojos congelados en una procesadora con un poco de zumo de lima y ralladura de la propia lima. Muy feliz domingo a todos. Nosotras nos quedamos por aquí disfrutando de este super brunch. Y resuelta la primera comida del día, toca cuidar todas las demás, de la cena al desayuno, para estar bien alimentados y controlando el peso, como vamos a conseguir con el menú ligero de este domingo en Saber Vivir, cocinado por Sergio Fernández y avalado por el tecnólogo alimentario Mario Sánchez. Comida light, pero light de verdad, Sergio. Jero, como cada semana elegimos buenos ingredientes con nuestras manitas, los cocinamos mimándolos, por supuesto. Siempre. Añadiendo las mínimas cantidades de grasa, pero las que ponemos que sean saludables. Por ese motivo hoy traemos 3 propuestas light. Desde esos tallarines crujientes con verduras y una salsa picante, qué ricos, pasando por un papillot de pavo con cebollita y acompañado por lombarda, muy buena pinta, y rematando con piña especiada asada y salsa de yogur. Muy saludable, Mario. Platos caseros, saludables, lo que siempre nos trae Sergio. En este caso vamos a explicar varias cosas hoy aquí en Saber Vivir sobre el término light, porque el light de verdad es el que nos interesa, el que hacemos en casa, con platos saciantes, saludables, con grasas, hidratos de carbono y proteínas de calidad, sin demonizar ningún nutriente, pero aplicando ese criterio, ¿no?, de tener materias primas saludables y huyendo un poquito de lo que ponen algunas etiquetas del supermercado que nos pueden llegar a confundir. ¿Y cómo has hecho la compra para el menú de hoy, Sergio, buscando alimentos light sin comprar alimentos light? Escuchando a una buena amiga, a la naturaleza, que te va dando pistas, te va poniendo los mejores productos por temporadas, claro que sí. Buena amiga. Y ha sido el caso que, por ejemplo, en ese primer plato, lo mejor de la huerta, perfectamente combinado. En el segundo, la buena carne, la verdad es muy saludable. Y lo que no nos puede faltar nunca en el postre, la fruta, ya lo sabes que eso es marca de la casa.
lo importante es la calidad nutricional de lo que estamos comiendo, esa densidad nutricional, y en este caso los platos, da igual el número de calorías, tienen una gran cantidad de vitaminas, minerales y de proteínas, hidratos de carbono y grasas que nos sacian y nos aportan mucha salud. Pero si un producto se anuncia como light y parece saludable, esto sí nos puede interesar, ¿no, Mario? Bueno, depende, es una gran polémica esta, porque la mayor parte de ocasiones cuando tenemos un producto light enfrente en el supermercado no siempre es la mejor idea comprarlo, Jero. El motivo es que light o ligero es una declaración nutricional que está recogida por la legislación y nos indica que ese producto tiene un 30% menos normalmente de calorías que un producto pues de la misma marca o digamos del sector, ¿no? Similar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que puede ser a partir de la grasa ese 30% menos o a partir del azúcar. Nada tiene que ver esas 100 calorías, por ejemplo, que nos da una manzana con las 100 calorías que aporta, por ejemplo, un flan de vainilla cargado de azúcar, ultraprocesado, como bien sabemos, o unas 150 calorías que podríamos tener, ¿no?, en un puñado de frutos secos comparada con una berlina, ¿no?, comercial, una pieza de bollería industrial que en ocasiones, da igual el número de calorías que tenga, como decíamos, en comparación con los frutos secos, va a llevar pues, un 20-25% de azúcar, que sabemos que no es la mejor de las ideas. Pues si son más saludables y encima salen mejor para el bolsillo, pues a por ellos nos vamos, empezando por el primer plato de este menú ligero de hoy, Sergio. A por ello, Jero, vamos con un plato de tallarines, pero vamos a dejar descansar los tallarines con harina y huevo. Genial. Porque nuestros tallarines van a estar hechos a base, en este caso, de apio, calabacín, pero calabacín de ese tamaño. El que tenemos ahí lo vamos a dejar descansar, ¿eh? Por supuesto. Pues venga, Por su tamaño. apio, calabacín y zanahoria en una versión muy original. Mirad, mirad. Elabora un curioso plato de tallarines empleando solo productos de la huerta con un toque picante al estilo Thai. Pica finamente ajo y pimiento rojo. Añádelos en un recipiente con agua, vinagre y chile molido. Da a todo un hervor de 3 o 4 minutos. Retira del fuego y tritura. Incorpora salsa de soja, jengibre rallado, cebollino y miel. Salpimienta la salsa. Con ayuda de un pelador, obtén finas láminas de calabacín, zanahoria y apio. Sumérgelas en agua fría y deja reposar unos minutos hasta que se pongan tersas. Reparte los falsos tallarines en un plato y añade por encima un salteado de gambas. Un momento antes de servir, salsea con esta versión de salsa Thai. Disfruta de un saludable y ligerísimo plato cargado de sabor, aroma y texturas. Sorprende a tu paladar con este toque picante que combinará perfectamente con las hortalizas y las gambas. Primer plato de comida light, pero light de verdad, con las calorías que más alimentan y mejor se digieren, Mario. Las verduras, Jero, hortalizas son alimentos con una alta densidad nutricional que tienen un gran contenido en agua, que también nos ayuda a esa saciedad, muchas vitaminas, minerales y además ese toque, ¿no?, ese toque Thai picante que le da Sergio. El picante, ¿no?, en ocasiones puede ayudarnos a tener un poquito más de saciedad en algunos platos. A algunas personas les gusta y les viene bien y además en consonancia con el marisco tenemos proteínas de alto valor biológico que también nos van a aportar una gran saciedad, así que es un plato muy interesante. Pues con el primer plato listo, vamos con el segundo de nuestro menú ligero de hoy, del huerto a la granja, Sergio. Y además, Jero, vamos a atrapar todo el vapor que liberan los alimentos en el proceso de cocinado para garantizar más sabor, que nos quede más jugoso y tener que utilizar menos grasa. Para ello, tenemos un aliado, el papel de horno, ese Muy papel bien. que tenemos ahí, porque vamos a hacer con él un papillot. Y en el interior vamos a meter, como decíamos antes, la saludable carne de pavo, pero que muy aromatizada. Mirad la receta. Saca todos los beneficios de la saludable carne de pavo en un papillot de pavo a la mostaza con lombarda y sésamo. Corta lombarda en juliana muy fina. Añádela en un bol y acompaña con sésamo y semillas de chía. Riega con unas gotas de agua y cubre con papel de film. Mete al microondas a potencia alta durante 7 u 8 minutos. Sazona chuletas de pavo con sal, pimienta y mostaza. Sobre papel de horno reparte una base de puerro y cebolla pochados. Sobre ella las chuletas de pavo. Riega con unas gotitas de aceite de oliva y sella muy bien este papillot. Mete en el horno a 180 grados
durante 8 o 10 minutos. Sirve bien caliente una base con la lombarda al vapor y sobre ella las chuletas de pavo. Disfruta de esta vistosa presentación combinando lo mejor de la huerta y de la granja. Emplea esta receta como segundo plato de tu menú. Carne de ave y el corte más magro, desde luego, fama de ligera tiene esa carne, Mario. Sí, Jero, aquí tenemos un corte pues estupendo, súper saciante, con altas proteínas, ¿no? De alto valor biológico y además en consonancia con esto que veníamos comentando, ¿no? Lo importante es elegir materias primas de calidad, ya sea carnes magras, pescados, huevos, también las legumbres que nos aportan saciedad, porque son alimentos que ya son light de forma natural, no necesitamos recurrir a esas etiquetas que a veces vienen en esos ultraprocesados que más que nada pues nos confunden. Bueno, ¿y qué nos queda en este menú ligero del domingo? Pues el que mejor sabor de boca nos deja siempre, Sergio, el postre. El postre con nuestra firma. No puede faltar la fruta. Aquí tenemos piña. Vamos a asar la piña, la vamos a especiar, vamos a sacarle todo el sabor. Qué buena idea. Y vamos a acompañar esta piña de Venga. una sencillísima crema de yogur. Anotad que viene la receta. Aprovecha la jugosa y sabrosa piña, asándola en compañía de especias variadas y sirve con una refrescante crema de yogur. Pela y trocea la piña en pequeñas porciones. Sazónala con cardamomo, anís y canela. Reparte por encima unos piñones. Asa a 170 grados durante 12 o 14 minutos. Mezcla yogur natural desnatado con hojas de menta y tritura unos minutos. Con ayuda de un molde, sirve la piña templada. Riega con el yogur a la menta. Emplea esta elaboración como postre, desayuno o merienda. Disfruta de una sabia combinación de especias, elevando así el sabor del postre sin emplear azúcar. Con fruta siempre acertamos porque gana la salud, Mario. Las calorías, Jero, de la fruta siempre son las que más nos interesan. En el postre elegirla es la mejor opción, ¿no? Porque tenemos azúcares intrínsecos. Al contrario de lo que mucha gente todavía piensa a día de hoy, la fruta pues es saludable. Tiene esos azúcares mezclados con la fibra, con otros componentes de la fruta que hacen que no tenga esos picos de glucosa que nos perjudican, ¿no? Hacia la salud. Así que tener fruta en el postre siempre es un logro, un acierto asegurado. Come fruta, fruta en la nevera y fruta en el plato. Se disfruta un rato. Pero lo más importante, si saboreas la vida... Te comerás el mundo. Como siempre. Gracias, Claro. Sergio y Mario, por acompañarnos. A ti, Jero. A disfrutar comiendo con placer y cuidando la salud, porque daremos al organismo lo que necesita y controlando de paso los kilos. Pero si nos sobra peso y nos falta salud, ¿qué importa más, la dieta o el ejercicio? ¿Más ejercicio o más dieta? Pues atención a Boticaria García, lista para responderlo. Mitos fuera. ¿Para perder peso es más importante la alimentación o el ejercicio? En principio puede parecer como elegir entre papá y mamá, ya que las dos cuestiones son imprescindibles. Pero lo cierto es que la pregunta tiene mucha chicha y la ciencia nos ha dado la respuesta. Si nuestra prioridad es perder peso, los estudios dicen que lo mejor es combinar los dos factores, pero que si hay que elegir, la alimentación es lo principal. ¿Cuál es el problema de este enfoque? Primero, que si tienes que elegir entre alimentación y ejercicio, a futuro pinta regular. Sin ejercicio físico va a ser más complicado que la pérdida de peso se mantenga en el tiempo. Y segundo, que nunca es buena idea pensar en el ejercicio únicamente como un simple medio para compensar la ingesta. Si lo hacemos así, puede ser un poco frustrante, porque atención a estos ejemplos. Para quemar un refresco de cola, así como este, unas 140 kilocalorías, una persona tendría que caminar 30 minutos con intensidad moderada. Y para quemar, por ejemplo, una palmera de chocolate, unas 260 kilocalorías, esa misma persona tendría que correr durante más de 25 minutos. Es decir, habría que hacer mucho ejercicio para compensar las calorías extra. Y sin embargo, el ejercicio es fundamental por varios motivos. El ejercicio físico es una parte imprescindible de la ecuación para perder peso, pero no porque en el corto plazo vayamos a compensar la ingesta calórica, sino porque en el medio-largo plazo vamos a generar más masa muscular y, entre otros beneficios, esto va a elevar nuestro gasto metabólico. Esto quiere decir que el músculo va a quemar más energía aunque no lo estemos trabajando.
Y esto es algo que se muestra en muchos estudios, especialmente en personas mayores. Por ejemplo, los autores de un artículo publicado en la revista Obesity estudiaron durante 12 meses qué era más eficaz para perder peso en mujeres en posmenopausia: la dieta, la actividad física o una combinación de las dos. El resultado fue que la media de pérdida de peso fue mayor en el grupo que seguía una dieta y hacía ejercicio. Perdieron un 10,8% del peso corporal, en comparación con el que solo seguía una dieta, perdieron el 8,5% del peso corporal, y el que solo hacía ejercicio, que perdía un 2,4%. Podríamos decir, por tanto, que lo mejor es combinar dieta y ejercicio, pero que si hay que elegir, solo con dieta se obtienen mejores resultados que solo con ejercicio. El consejo de boticaria: puedes disfrutar de algún croissant sin pensar en el ejercicio para compensar. Si te sobra peso y te falta salud, hay que intentar bajar esos kilos de la mejor manera posible. Por tu corazón, tu cerebro y también tus riñones, los grandes coladores del organismo que vamos a cuidar siguiendo los consejos de este libro, Por mis riñones, que hoy como bien. Y al coautor lo tenemos aquí, al doctor Borja Quiroga, para enseñarnos qué comer y qué beber pensando en nuestros riñones, y con la colaboración de nuestra profe de nutrición, Beatriz Robles, porque sin riñones no podemos vivir, Borja. No podemos vivir. En los riñones está la clave de la salud. Los riñones se han entendido siempre como una depuradora de los desechos que tenemos en el organismo, y así es, pero no solo tiene esas funciones, Jero, tiene otras muy importantes. Regulan la anemia, regulan el calcio de los huesos y poseen la hormona antienvejecimiento cloto, de manera que si no tenemos riñones, si los riñones no funcionan bien, envejecemos precozmente. El problema al que nos enfrentamos es que mucha gente no sabe que tiene una enfermedad renal. En España, 6 millones de personas tienen algún tipo de afectación renal y solo la mitad lo saben. Un dato a tener muy en cuenta, Beatriz. Y la alimentación es clave para prevenir ese daño renal y clave para controlar a los dos enemigos que tenemos en el riñón, que son la sal y el azúcar. Un consumo excesivo de sal conlleva una hipertensión, y un consumo excesivo de azúcar, de alimentos insanos, puede llegar a hacer que la insulina no sea capaz de controlar la glucosa en la sangre y aparece la temida diabetes. Y las dos condiciones, hipertensión arterial y diabetes, afectan a los vasos de nuestros riñones. Por lo tanto, tenemos que vigilar, es muy importante vigilar la sal y el azúcar. Y en el libro cuentas, Borja, la anécdota del paciente que te dice: no, doctor, si yo el salero no lo toco, y luego vas a los análisis, los ves y te dicen que el paciente miente. Los pacientes muchas veces no saben que en la orina tenemos la clave de lo que comemos, a todos los niveles, pero sobre todo respecto de la sal. Yo soy capaz de decirle a un paciente en la consulta cuántos gramos de sal ha comido el día anterior, y cuando se lo expongo, le digo: usted ha comido con 10 gramos de sal, me dicen: eso es imposible. El problema son los alimentos que como aditivo llevan sal y lo desconocemos. Esa sal genera de la misma manera hipertensión y de la misma manera enfermedad renal. Así que el mejor consejo a la hora de hacer la compra pensando en nuestros riñones es evitar meter en la cesta ultraprocesados. Ultraprocesados que generalmente llevan mucha sal, y ojo, que también los que son dulces, como la bollería, llevan sal. También es importante que controlemos los embutidos, que controlemos los frutos secos, salados, intentemos dejarlos fuera de la cesta. Y hay otros alimentos como los quesos madurados, las aceitunas o las conservas de pescado, que pueden ser una opción nutricional fenomenal. Pero ojo, porque llevan mucha sal, y vamos a optar por esas que pone contenido reducido en sal, que tienen un 25% menos de sal, o si es posible, bajas en sal, que es lo que nos garantiza que tiene poca sal. El exceso de sal no le gusta, por lo tanto, a nuestro riñón, por el efecto además de un mineral que es el sodio. ¿Y qué pasa con el potasio? ¿Ese es bueno o malo para el riñón? El potasio ha sido demonizado clásicamente, sobre todo para los pacientes con enfermedad renal. El potasio está en la sangre, llega al riñón y se filtra, así que cuando tenemos una enfermedad renal puede ocurrir que suba en sangre. Sin embargo, el potasio es fundamental para la contracción muscular. Los músculos de los deportistas, que en los descansos de los partidos de tenis se toman un plátano, pero también para músculos muy importantes como por ejemplo el corazón, o como por ejemplo las arterias, que se contraen o se dilatan porque tienen una capa muscular. Debemos intentar buscar una dieta rica en potasio y baja en sal para conseguir ese efecto antihipertensivo.
Así que lo tenemos claro. Si el médico no nos dice otra cosa, subimos el potasio de la dieta, bajamos el sodio y subir el potasio lo tenemos muy fácil si comemos saludablemente, porque hay muchísimos vegetales que llevan potasio. La remolacha, una gran fuente de potasio, el brócoli, el calabacín, la calabaza, las patatas, incluso frutas secas como las pasas, frutos secos y, por supuesto, en las frutas, en el kiwi, en el aguacate o en el melón. Ya sabemos qué comer, por lo tanto, para limpiar y tener bien los riñones. ¿Y qué tenemos que beber? Porque siempre se ha dicho lo de beber 1,5 litros o incluso 2 litros de agua al día para limpiar los riñones, doctor. Uno de los grandes mitos de la medicina, 2 litros de agua para todo el mundo para limpiar sus riñones, que por cierto los riñones son un órgano limpio y no necesita que nadie los limpie adicionalmente con agua. Bueno, ¿cuánta agua debemos beber? Que nos lo preguntan en la consulta todos los días. Sí, eso es muy importante. Para eliminar las toxinas del organismo necesitamos medio litro de orina al día, pero perdemos agua a través de otros mecanismos inconscientes, como por ejemplo a través de la transpiración de la piel o de la respiración. En una situación de reposo absoluto, en un día podemos perder en torno a 700 mililitros de agua, lo que sumado al medio litro que necesitamos para orinar esas toxinas, suman 1,2 litros de agua de consumo mínimo en situación de reposo. Ahora bien, salimos a la calle, nos da el sol, tenemos un cuadro gastrointestinal que nos genera diarrea, vamos al gimnasio y hacemos deporte y sudamos. Entonces, ¿cuánta agua tenemos que beber? Pues lo tenemos que individualizar, cada uno tiene que beber el agua que necesite y para eso, ¿qué hay que hacer? Escuchar a nuestro organismo, y el mejor mecanismo conservado desde el inicio de la humanidad es la sed. Si aparece la sed, bebemos agua, pero no solo tenemos que beber agua, también podemos y debemos comer agua, porque hay muchos alimentos que ya nos aportan agua. Por supuesto, los alimentos vegetales. En hortalizas tenemos una gran cantidad de agua, en el pepino un 97%, en la lechuga un 95%, por supuesto en las frutas, en la sandía un 93%, en el fresón un 92%, pero es que nos vale cualquier fruta, nos vale cualquier verdura. Comamos y bebamos agua, y si tenemos que beber y no nos apetece agua, ¿qué hacemos? Pues podemos recurrir a infusiones, que son un buen recurso, especialmente para personas mayores que a lo mejor no les apetece beber. Las infusiones entran un poquito mejor y en personas mayores es importante porque ya no tienen bien regulado ese mecanismo de la sed. Las infusiones nos ayudan a estar bien hidratados, pero mejor tomarlas sin azúcar porque el exceso de azúcar, como el de sal, como decíamos al principio, no le gusta al riñón. El azúcar, un gran aditivo y un gran adictivo. El azúcar es malo para todo el organismo y también lo es para los riñones. Mucha gente se piensa que solo el paciente diabético es el que debe reducir el consumo de azúcar, pero eso no es verdad, porque cuando nosotros generamos un pico de azúcar en sangre, ponemos en marcha mecanismos compensadores basados en la insulina para intentar reducir ese azúcar. Ese exceso de insulina va generando resistencia a la insulina, que es un concepto muy novedoso, pero que ahora está muy de moda y que se ha relacionado con una muy mala salud en general, con tener eventos de todo tipo, cardiovasculares, renales, neurológicos. Así que ojo con el consumo de azúcar también en personas sanas. Y respecto al riñón, un dato muy interesante. Por ejemplo, cuando hacemos deporte y tomamos bebidas isotónicas que están llenas de azúcar y lo hacemos en consumos muy abundantes, puede llegar a ocurrir que tengamos tanto azúcar en sangre que necesite llegar al riñón para eliminarse por la orina. Y el azúcar en la orina lo que arrastra es agua y por consiguiente nos deshidrata, generando un efecto paradójico. Queríamos hidratarnos y lo que hacemos es deshidratarnos. Evitemos, por lo tanto, esas bebidas azucaradas pensando en hidratarnos. Y ahora que suben las temperaturas, podemos tener la tentación de hidratarnos con ese tinto de verano, esa sangría, esa limonada, porque entran muy bien, están muy fresquitos, y no olvidemos que es alcohol. También para la salud de nuestros riñones debemos evitar el alcohol. Del vino nos quedamos con su predecesora, con la uva, y de la sangría con esos trozos de fruta, que es lo único saludable que vamos a encontrar. Bueno, Beatriz, Borja, muchísimas gracias por vuestros consejos. Muchas gracias, Jero. ¿Y qué más necesitan nuestros riñones para estar sanos? Pues ejercicio físico, que el movimiento es fuente de bienestar y todos podemos hacerlo, sin límites ni barreras, como los alumnos y alumnas de esta clase de baile tan especial que expresan con la danza su ilusión de vivir. Mirad qué buen ejemplo. Principalmente en danzas lo que hacemos es dar un espacio abierto y artístico a personas con diferentes capacidades donde se encuentren cómodas y sobre todo descubran
cómo pueden expresarse y otros tipos de comunicación que pueden tener con su entorno. Con la danza lo que buscamos es que a través del cuerpo surjan momentos de conexión y que existan peticiones también, ¿no? Porque igual yo puedo estar bailando, te puedo tender una mano y tú entender que tienes que darme la mano también y juntos de ahí conseguir un diálogo comunicativo. Empezamos a hacer un calentamiento, lo combinamos con desplazamientos y hacemos también secuencias coreografiadas con músicas diferentes. Siempre intentamos trabajar la parte de danza-improvisación. Pues no hacer algo técnico como tal, sino que dentro de un estilo musical bailar, ya sea solos, en parejas, con otro compañero, con la docente y de ahí explorar formas nuevas de moverse y de comunicarse. Al final sus propuestas de movimiento son válidas y de su propia danza surge el que luego nosotros configuremos y coreografiemos. A mí bailar siempre me ha gustado, siempre me pongo los típicos vídeos de YouTube de Zumba en silla y me pongo a bailar y entonces es como muy liberador porque, claro, yo no me puedo mover andando y tal, entonces esa es como la única opción que tengo pues para sentirme más libre, más allá de moverme en silla de ruedas. Entonces pues me ayuda mucho como a sentirme más tranquila, a regularme y a sentirme un poco más funcional a nivel físico. En danzas hace equilibrios. Me gusta la música rápida. Me mueven los brazos y me gusta bailar. O sea, al final el arte es cualquier tipo de expresión que nazca del ser humano. Al final es movimiento y el movimiento también es como muy sanador, ¿no? Que hace que sea un hábito saludable de la vida de cada uno de ellos. Relajarte haciendo ejercicio es algo que todos hemos experimentado en alguna ocasión, pero ¿qué pasa cuando los nervios no conseguimos calmarlos y solo queda el recurso de la pastilla? Pues que podemos tener la ansiedad del esquimal, como se titula el libro de Baltasar Rodero, doctor en psicología, que está lleno de consejos para entender y superar la ansiedad. Y en esa tarea nos va a ayudar en compañía de Hanna Fernández, nuestra experta en sueño y descanso, porque insomnio y ansiedad suelen ir de la mano, por lo menos en la ansiedad que yo conozco, que no sé si distinta a la ansiedad de los esquimales, Baltasar. Actualmente, pues en el Ártico, por las bajas temperaturas, por el estilo de vida, es prácticamente imposible contraer la gripe. Sabemos de un esquimal que venga por estas latitudes y coge la gripe y empieza a notar pues, esos síntomas que para nosotros son bastante conocidos, de fiebre, tos, gastroenteritis, etc. Sí. Como él no lo conoce, pues lógicamente va a tener una gran incertidumbre y el cerebro soporta casi cualquier cosa menos la incertidumbre, ¿no? Entonces, de una manera defensiva, el cerebro va a pensar, oye, esto igual es peligroso, ¿no? Lo va a ver desde ese punto dramático buscando una explicación. De tal manera que el sufrimiento del esquimal no es tanto por lo que le está pasando, sino por la interpretación que hace de lo que le pasa. Pues es exactamente lo que le ocurre a muchas personas cuando sufren pues, esos ataques de pánico, que se acompañan normalmente de una serie de síntomas físicos, de taquicardia, sofocos, mareo, inestabilidad. Claro, las ideas es, oye, ¿qué me está pasando? Igual me está pasando algo grave, a ver si va a ser un ataque al corazón, un ictus, voy a perder el control, me voy a volver loco. Y realmente, pues, como el esquimal, pues lo que le está pasando es, sobre todo, es falta de conocimiento, es incertidumbre. Y es lo que necesitamos trabajar con esas personas, además de otros factores, ¿no? Cuando vienen a consulta. Y además es que esa incertidumbre suele ir acompañada de una emoción muy potente, que es el miedo. El miedo es necesario, pero es verdad que tiene unas consecuencias a nivel fisiológico, entre otras la secreción de la hormona del estrés o la hormona de la actividad, que es el cortisol. ¿Qué tiene que ver esto con el sueño? Que si tenemos niveles muy altos de cortisol en sangre, no segregamos melatonina, que es la hormona inductora del sueño. ¿Y se puede eliminar la ansiedad? Porque así, desde luego, la vida puede ser más fácil o mucho más tranquila, por lo menos, ¿no, Baltasar? Bueno, conviene partir del hecho de que la ansiedad es una emoción básica, como la alegría, la tristeza, y tiene su función adaptativa. Por verlo de una manera gráfica, podríamos pensar en esos documentales de la 2. Podemos imaginarnos una sabana en la que hay una gacela, una leona. Podríamos decir que los dos animales están experimentando estrés, vamos a decir ansiedad, y en los dos casos la ansiedad les está ayudando a conseguir lo que pretenden.
Lo que sabemos hoy en día, gracias a la ciencia, es que no tiene nada que ver, fisiológicamente hablando, una respuesta ante un estrés, ¿no?, cuando lo vemos como un reto o como lo vemos cuando una amenaza. En el caso de la leona, que lo ve como un reto, la clave es percepción de control, tengo las herramientas, sí que es cierto que se pone en marcha mi sistema nervioso, pero sobre todo tengo mucho flujo sanguíneo, digamos, cognitivo, tengo una gran toma de decisiones. En el caso de percibirlo como la amenaza, en este caso como la gacela, sí que es una respuesta que va a ser más física, pero cognitivamente va a ser más errática, a veces hasta con bloqueos mentales, ¿no? Pues eso mismo es lo que nos pasa a nosotros en el día a día. Cuando estamos en el instituto o en un trabajo, si vamos con una ansiedad adecuada, pues sí que nos va a ayudar a estar más ágiles, a responder más hábilmente, pero a veces, claro, cuando pretendemos cosas que no son posibles, hacer todo perfecto, tener todo bajo control, quedar bien con todo el mundo, pues la ansiedad se va a desbordar, nos va a pasar como la gacela. Y si nos llevamos esto al terreno del sueño, ansiedad y dormir mal se retroalimenta. Si tengo niveles muy altos de ansiedad, duermo peor. Si duermo peor, automáticamente al día siguiente tengo niveles de ansiedad más altos. Por eso es importante tener esto en cuenta y priorizar el sueño, además de que ya sabemos que la privación crónica de sueño tiene consecuencias a todos los niveles. Impacta en el sistema endocrino, en el sistema inmune y, por supuesto, en nuestro equilibrio emocional. ¿Y qué tipo de personas están más predispuestas a sufrir estos problemas de ansiedad? Pues como dices en tu libro, Baltasar, las que tienen una determinada personalidad o manera de ser, ¿no? Sí, nosotros hacemos hincapié porque muchas veces las personas vienen a consulta nos dicen, oye, yo ya es que he estado en más tratamientos para la ansiedad y sigo teniendo ansiedad. Digo, ya, pero es que en determinados casos la ansiedad no es si el problema, sino es la consecuencia del problema, ¿no? Entonces sí que es cierto que sabemos que hay determinados rasgos de personalidad. Destacaríamos, por ejemplo, una alta autoexigencia, pues personas pues muy perfeccionistas, competitivas, quieren superarse, quieren, digamos, que todo esté perfecto en su sitio, que los demás se comporten como ellos pretenden. Pero claro, en el fondo, como pretenden cosas que no son posibles, pues esa forma de ser tiende bastante al sufrimiento y, por tanto, a la ansiedad, ¿no? En este tipo de casos, pues habría que tratar para que aprendan a relativizar, a desdramatizar y, sobre todo, a no meterse tanta caña, a tratarse mejor, ¿no? También destacamos personas con una alta amabilidad o baja asertividad, pues a todos nos gusta gustar, pero claro, cuando lo vemos como una imperiosa necesidad de pretender gustar a todo el mundo y priorizamos las necesidades de los demás antes que las nuestras, pues es algo que luego a la larga nos va a tener cierto coste, ¿no? Y ahí es cuando va a estar la ansiedad lanzando los mensajes de como diciendo, oye, esta manera que tienes de funcionar no es la adecuada. En este tipo de personas, lógicamente, tendríamos que dotarlas de ciertas habilidades sociales para saber establecer límites, saber decir no o vete a la mierda, si hay que decirlo en un momento dado, ¿no? Y por último, también destacamos personas con, un alto índice de neuroticismo. Estamos hablando de personas emocionalmente inestables, impulsivas, inseguras, pues que van muy pasadas de revoluciones. Entonces, en este tipo de personas sí que habría que trabajar elementos como la tolerancia a la frustración, la renuncia a la recompensa o, sobre todo, pues eso, estrategias tipo pues, meditación, yoga, mindfulness para bajar revoluciones. Que son herramientas que también nos van a ayudar a dormir mejor. Al final el cerebro, dependiendo de la tarea que esté desempeñando, funciona en unas frecuencias u otras. Por ejemplo, las frecuencias high beta son las de estado de alerta y estrés, que son necesarias, pero si pensamos en descansar y en dormir, necesitamos que nuestro cerebro esté en frecuencias como por ejemplo las de las ondas zeta, que son las del sueño REM o las de la calma, o las ondas delta, que son las del sueño profundo. Y para esto, efectivamente, esas herramientas van a ser muy útiles. Los mejores consejos en bien de nuestra salud. Gracias, Hanna y Baltasar, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Aprendamos a vivir con más calma, relajando los nervios siempre que nos sea posible. Y si cocinar es lo que nos relaja, mirad qué propuesta tan deliciosa y original. Este postre de azaí con fruta fresca y crema de cacahuete. Con su receta de puro sabor tropical, nos despedimos hasta el domingo que viene. Feliz semana y cuidaos mucho. El azaí solo se da en la Amazonia, en el norte de Brasil, y está en unas vallas de 20 a 30 metros de altura. La cosecha se hace de forma artesanal. La gente de la región se sube en las palmeras, cortan las bayas del azaí de forma sustentable
y de ahí lo procesamos nosotros. Inmediatamente tenemos que ultracongelar para mantener todas esas propiedades y traerla hasta acá. El azaí es una de las frutas con el mayor teor de antioxidantes, tiene fibras y muy buenas grasas. Eso te aporta energía de forma natural, sea para antes del deporte o para después como recuperador muscular y por la cantidad de proteína que tiene. Una vez que hemos batido, procedemos en preparar el bol. En el bol se puede agregar fruta, como por ejemplo fresa, arándano y kiwi. Ahora vamos a agregar la granola, que es casera. Vamos a agregar las fresas. Ponemos el kiwi. Agregamos la crema de cacahuete. Y ahora agregamos los arándanos. Y ahora vamos a espolvorear coco. En el bol se puede agregar la chía, frutos secos y la paçoca que hemos traído directamente de Brasil. Es una especie de cacahuete tostado. El azaí se puede tomar de dos formas diferentes, sea en bol o sea en un batido. Nosotros producimos otras dos frutas y también la traemos para acá. Es el maracuyá y es el cupuaçu. Y al combinar con el azaí, nutricionalmente es una potencia energética.